Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Muy bien, gracias. Buenos días, Miss. Ok, ¿listas? ¿Ya están listas? ¿Listas y listo? Sí, Ok, ¿se acuerdan que los puse a ver casi cuando empezamos una película de María Montessori? Que tarda como 3 horas, que creo que casi nadie la vio. Ok, les cedo al compartir pantalla para las chicas que van a presentar a María Montessori. profesora, me parece que hay un equipo que no terminó de exponer la semana pasada. ¿Quién fue? No sé, no me acuerdo qué equipo fue. Ok, ¿quién faltó terminar de exponer? El equipo de Brenda y Yasmín, ¿Pero quién les tocó? Soledad. ¿Qué autor les tocó? ¿De quién me dijiste? Ok, bueno, vamos a empezar con María Montessori y por favor el grupo que se quedó pendiente la semana pasada, ¿quién fue? Chicas, por favor, ¿quién se quedó pendiente? Bueno, nos quedamos a mitad de exposición. Fue Ok, Brenda Isamar ¿qué y Jazmín autor? Soledad. ¿Qué autor fue? Permítame tantito. John Luke. Ok, ¿tienes la presentación para que la compartas? No, profa. ¿Ya la ven? Sí, profa. Ok, ¿en qué diapositiva nos quedamos? Fue en la... Nomás para algo. Me parece que fue la 4. Ok, eso ya lo habíamos visto. Fue en la 5. Ajá, sí. Ok, las principales aportaciones de John Locke a la educación. ¿A quién le tocó esta? Principales aportaciones de John Luke, teoría del conocimiento. El legado de John Locke es de un valor incalculable, ya que dejó grandes aportaciones en diversos campos. Su teoría del conocimiento frente al racionalismo consiste en una defensa eh, a ultranza de la percepción como única vía de conocimiento, tanto la percepción externa mediante la sensación como la interna, a través de la reflexión, que es la actividad propia de la mente. Espérenme, porque no. A ver, explícala. Vayan explicando lo que van entendiendo. Espéreme.
¿Pueden verla? Sí, Miss. Es que tengo problemas con mi internet. Espérenme un tantito. Ok, ¿sí la pueden ver? Ok, ahora sí ya, es que no sé quién está hablando, porque no puedo ver. Ok, ahora sí, seguimos. ¿Ven por lo que es importante poner el nombre abajo? Ok. ¿Cuál es su teoría del conocimiento de Locke? ¿Quién está hablando? Samar. Jazmín Soledad. Dios mío. Ok, seguimos. ¿Me puede pasar a la otra? Quiero que me expliques esto, ¿qué es lo que dice de su teoría? No quiero que lean, quiero que me expliquen. Te escucho, Isamar. Digo, Yasmín. Bueno, decía que en las aportaciones en diversos campos podría ser como político, religioso, moral, económico y epistemológico. Ok. Ok, para todos estos teóricos, o para la gran mayoría, el racionalismo era muy importante, porque decían que solamente razonando las cosas podíamos llegar al conocimiento, y hay una gran verdad en todo esto, ¿no? Que no nada más por escucharlo, por leerlo, de alguna manera necesitamos procesar esa información para hacer nuestro el conocimiento y que de alguna manera se convierta en un aprendizaje significativo, como nos decía Auswell. Estas sensaciones están asociadas a una idea, que puede ser simple, esto es, prevenientes de la sensación o de la reflexión o compuestas, es decir, una combinación de ideas simples que se construyen desde la reflexión y se esfuerzan gracias a la memoria. Estas ideas de la sensación y la reflexión se combinan entre sí en base a unas leyes de asociación en términos aristotélicos. Ok. Acuérdense que los pensamientos de Aristóteles y de Platón y de todos ellos eran con mucha utopía, es decir, como que con muchos anhelos. Sin embargo, en aquellas épocas, el conocimiento solamente se les daba a los hijos de los nobles, de los ricos. En su mayoría, la gente era preparada para trabajar, no para que aprendieran y estudiaran como es el día de hoy, ¿no? Y que todo el mundo, si quiere, puede tener acceso a la educación. La finalidad de la educación, él pensó que la virtud, la sabiduría y las buenas maneras y el aprendizaje, o sea, su idea era enfocada en la formación del caballero, o sea, de ser educado con valores. Okay, Tamara, está haciendo mucho ruido ahí en tu... Me falta exponer una idea, Miss. Ok. Las ideas simples son aquellas que remiten a cualidades de los cuerpos o los objetos físicos, como el olor, el color, el peso o el volumen, mientras que las complejas vienen del interior,
que puede ser como el dolor y el placer, etcétera. Ok, más adelante, todo esto que yo les estoy, que no viene en el programa, es parte de lo que les va a hacer ver más adelante las emociones primarias, las emociones secundarias, los objetivos de la educación, lo que pensaba cada teórico de aquella época, ¿no? Y al final, pues esto es lo que de alguna manera tenemos que comprender. A lo mejor muchas ideas son un tanto cuanto obsoletas y otras tantas siguen tratando de seguir emergiendo esas ideas, como por ejemplo la educación activa, que hoy por hoy sigue vigente, ¿no? Él no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Ok, básicamente era crear la educación para la nobleza, no para los mortales como todos los demás, ¿no? Él, no sé si más adelante hablan de lo que es la idea de tabula rasa. Ok, vámonos. ¿Quién le toca? Por favor, chicos, estén pendientes y atentos a los que les toca. Perdón, me dices que estaba hablando, pero no me di cuenta que apagué el micrófono. Soy Brenda Isamar. Ok, adelante. La teoría de la tabula rasa de John Locke. Las ideas innatas no existen, a diferencia de los racionalistas. Locke negaba la posibilidad de que nazcamos con esquemas mentales que nos aportan información acerca del mundo. Así pues, a la práctica, Locke concebía al ser humano como una entidad que llegaba a la existencia asignada en la mente, la tabula rasa en la que no hay nada escrito. 2. La variedad de conocimientos se plasma en distintas culturas. Si existieran las ideas innatas, en ese caso todos los seres humanos compartirían una parte de sus conocimientos. Ok. La idea dice, las ideas innatas no existen. Es decir, no nacemos con alguna predisposición hacia la inteligencia o hacia aprender, ¿no? Porque para él la tabula rasa, Isamar, hay mucho ruido en tu entorno. ¿Podrías irte a un lugar donde no haya tanto ruido? Sí, me voy a tratar de moverme. Ok, entonces, la tabula rasa, es decir, el niño viene como un USB virgen, que no tiene nada de información y que es el entorno, la cultura, el ambiente, lo que le va haciendo que vaya teniendo ciertos aprendizajes. De ahí que, por ejemplo, yo conozco mucha gente, porque me ha tocado ir a trabajar por allá, de Tepito. Y la gente de Tepito, los chicos de Tepito, los adolescentes, hablamos de adolescentes de 12, 13, 14 años, que para ellos, o sea, generalmente, de verdad, todos los días matan a alguien ahí. Y lo ven como algo tan natural. Entrar a la cárcel para ellos es casi, casi como un orgullo, ¿no? Muchos dicen, no, yo ya pisé la grande, pero finalmente es el entorno los que los hace pensar de esa manera. ¿Alguien ha visto la película La sonrisa de Mona Lisa? Con Julia Roberts. ¿Chicas? No, amigo. No, ok. A esas, las personas de aquella época, véanla porque les va a aportar muchísimo. En aquella época a las mujeres se les educaba para ser esposas, para cuidar al marido, para atender a los hijos, para ser buenas amas de casa.
no para, no para que estudiaran. Entonces, encontrar a alguien que de alguna manera representaba el que pensaran de otra manera era una agresión hacia la sociedad, porque para eso los educaban. Entonces, nadie nace sabiendo. Nosotros vamos formando a las personas, el ambiente, la cultura, los padres. A mí me ha tocado ver cómo chiquitos de preescolar les pegan a sus compañeritas y dicen, es que porque mi papá dice que a las mujeres hay que pegarles para que obedezcan. O sea, un niño de 3, 4 años que esté diciendo eso, pues no nos ayuda en gran parte, ¿no? ¿Por qué? Porque él está solamente aprendiendo de su entorno y de su cultura. No está realmente el ambiente llevándolo a que haga cosas positivas para que él aprenda a vivir bien. O sea, lo que les decía, a mí me sorprendió tanto ver cómo los chiquitos de 13, 14 años se sentían orgullosos de haber entrado a la cárcel. Así como que no, yo ya pisé la cárcel, yo ya sé, o sea, es más, hasta los hacía sentir más hombres, ¿no? Dice, la variedad de conocimientos se plasma en las diferentes culturas, ok, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la zona, de acuerdo es como vamos enseñando a los chicos a desarrollarse. Una persona de ciudad que de repente se va a vivir al campo con todas las carencias de agua, de luz y que tienen que luchar, o incluso a lo mejor hasta tienen que guisar con leña, cosas así, pues para una persona de ciudad va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque su entorno cultural es de otra manera. Incluso cuando alguien está estudiando en una escuela particular y de repente lo pasan a alguna escuela de gobierno, pues el cambio es muy drástico, porque es el entorno el que de alguna manera va llevando a los chicos a que se desarrollen y aprendan lo que nos está rodeando, ¿no? Okay, para las personas que no tienen, que salen a robar, ¿no? Por ejemplo, todos los días salen a robar, para ellos salen a trabajar. Y eso es lo que de alguna manera están transmitiendo a sus hijos. Que salir a trabajar es salir a robar. Por eso muchas personas lo ven de una manera bien natural y que roben. Ok, seguimos. Entre pueblos, palidecían ante las extrañas discrepancias que podían ser encontradas hasta en lo más básico, mitos sobre la creación del mundo, categorías para describir animales, conceptos religiosos, hábitos y costumbres, etc. A los bebés no demuestran saber nada. Cuando vienen al mundo, los bebés no demuestran saber nada y tienen que aprender hasta lo más básico. Esto se evidencia en el hecho de que no pueden ni entender las palabras más básicas y tampoco reconocer peligros tan básicos como el fuego o los precipicios. Ok. ¿Por qué? Pues porque el niño no sabe si es, el bebé es una tabla, nace con una tabula rasa en el que le vamos a ir metiendo conocimientos. Así como cuando los chiquitos entran al preescolar, que les vamos enseñando cosas y conforme van avanzando en edad, vamos incorporando otros conocimientos que les van a servir para el resto de su vida. Porque aquí es, o sea, la teoría de este hombre lo que decía es que nosotros somos los que formamos el entorno, la cultura, la familia, son los que vamos formando el pensamiento de los chicos, que no tiene nada que ver con las cuestiones genéticas, que podemos heredar una cuestión genética, a lo mejor alguna enfermedad, algún problema físico, que no tiene nada que ver con la inteligencia. La inteligencia siempre ha sido el debate, ¿se hereda o no se hereda? Es lo que vamos aprendiendo, lo que va desarrollando esa inteligencia, porque acuérdense que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas.
Bueno, en la anterior también iba a decir que la mente humana es una tabula rasa. Esto quiere decir como una hoja en blanco en la que se van imprimiendo las ideas procedentes del exterior de los sentidos o de lo interior de la reflexión. Ok. Y en la siguiente, la 9. ¿Cómo se crean los conocimientos? Como no creía que los conocimientos se construyen, se veía en la obligación de explicar el proceso por el cual ocurre ese proceso. Según Locke, las experiencias hacen que en nuestra mente quede una copia de aquello que captan nuestros sentidos. A su vez, estos conceptos también se van combinando entre sí y a partir de este proceso generan conceptos más complejos y difíciles de entender en un principio. Pero adelante, adelante. La vida adulta se rige por este último grupo de conceptos, los cuales definen una forma de intelecto superior. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Es la experiencia de lo que vamos viviendo lo que nos hace aprender algunas cosas, ¿ok? Cuando les enseñaron las tablas, ¿ok? Que fue a través de la memorización, ¿ok? Sin la memoria no habría tablas y sin tablas no podríamos hacer operaciones básicas y complejas. Entonces, en algunas cosas no solamente es la mente racional o la comprensión, involucra mucho a la memoria. La memoria es algo que nos ayuda mucho también en la educación. Los conocimientos se construyen desde la percepción de cada individuo. Vamos creando cada uno de manera independiente nuestro propio conocimiento. Y dependiendo de la perspectiva, del entorno, del contexto, de la forma en que nos lo van explicando, lo vamos aprendiendo. ¿Se acuerdan que les decía yo cuando vimos a Freud que las huellas némicas es todo aquello que hemos vivido, aunque hayan sido bebés, que se va quedando guardado ahí en un archivito y que de repente salen? Ok. ¿Alguien sabe qué es un déjà vu? No, mis. Ok. Un déjà vu es cuando, por ejemplo, van a algún lugar y dicen, ay, yo ya estuve aquí, ya conozco esto, ya sé qué es lo que va a pasar. Lo que quiere decir no es que estén sobre cosas sobrenaturales ni nada de eso. Lo que quiere decir es que en algún momento de tu vida es muy probable que hayas vivido esa experiencia o te hayan llevado ahí, a lo mejor cuando eras bebé o eso, y las huellas némicas, como se guardan en el inconsciente, de repente afloran. ¿Cuántas veces nos han enseñado o explicado algo y ni nos acordamos porque no pusimos atención o por lo que sea? Y de repente tienes un examen y tienes que contestar esa pregunta. Y no sabes de dónde una luz divina de repente te llega y ¡pum!, te trae el conocimiento. Porque esas huellas némicas recuerdan aquello de lo que estoy necesitando ahorita. No sé si me expliqué. ¿Alguna duda, chicos? Ok. Aportaciones más importantes de John Locke a la filosofía. Obras más importantes de John Locke. Primer Tratado de Gobierno en 1960. Ensayo sobre el Gobierno Civil 1660 a 1662. La Ley de la Naturaleza 1664. La Tolerancia 1667 y el Entendimiento Humano 1690. Carta de la Ética en General 1686. La Tolerancia 1689. De la Alianza y la Revolución 1690. Ok, acuérdense que en aquella época no había televisión, ni internet, ni nada, y dentro de sus
carencias o de lo que tenían, era como escribían sus obras, ¿ok? Todos los artistas antes de que se inventaran todas estas nuevas tecnologías y de que estuvieran vigentes, había más artistas porque tenían más tiempo, porque podían observar el cielo como los mayas, podían hacer otras cosas. Hoy con la tecnología, como que nuestro cerebro se ha vuelto más flojo y no creamos, no investigamos, no descubrimos por lo mismo, porque nos conformamos. Si se dan cuenta, todos estos autores que hemos visto han escrito muchísimas obras que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la educación, ¿no? Entonces, por eso es que hay tanto filósofo que se menciona, que lo van a ver en tercer cuatrimestre con Historia del Pensamiento Universal Pedagógico. También es compendio del ensayo sobre el entendimiento humano, 1688, Tratado sobre el Gobierno Civil, 1689, Segunda Carta sobre la Tolerancia, 1690, Tercera Carta sobre la Tolerancia, 1692, Algunos Pensamientos sobre la Educación, 1693. Locke, un filósofo que ha ejercido una gran influencia en pensadores de la talla de Adam Smith, David Hume, Condillac o Montesquieu, ha sido una gran figura clave en la Constitución norteamericana y en la Declaración de los Derechos del Hombre. Ok. Hay un libro que se llama Los grandes pedagogos del siglo XXI, que es donde sacamos esta información, que para que puedan desarrollar bien su actividad de pedagogía, tenemos que irnos a la historia, porque si no conocemos la historia, pues podemos cometer los mismos errores y podemos pensar que estamos inventando el hilo negro. Y si se dan cuenta, la SEP hoy en día está tratando de retomar todas estas cosas ya con lenguaje, vocabulario y todo actual, pero muchos teóricos de la época se enfocaban en las carencias, en las necesidades de los niños especiales, en que fuera como que pareja la educación y que todos tuvieran acceso. Entonces, todos estos teóricos, de alguna manera, nos estaban enseñando eso. Recuerden que que esto es una pequeña y breve introducción a lo que van a ver más adelante, porque el programa que nosotros íbamos a ver, que era únicamente Erik Erikson y Freud, pues de alguna manera lo cubrimos y me parece que entendieron, o quiero pensar que entendieron, ¿sí? Ok, María Montessori. ¿Quiénes son las personas? Porque ni siquiera me ponen quiénes son las... Profa, ¿Qué pasó? él le quería decir que si podía compartir yo la pantalla, Ok, por favor. ok, adelante. Ok, ¿qué quiero que me hagan llegar a más tardar el día miércoles en la tarde? Yo sé que pues se quedó, entre comillas, a medias el curso por lo de que me enfermé, pero en realidad vimos toda la parte que era parte del programa. Entonces, quiero que me digan, que me escriban, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? Anótenlo, ¿qué aprendieron? ¿Qué calificación se merecen ustedes? ¿Qué calificación a la docente y qué
¿qué aportación, en qué puede mejorar la docente? Pues, por favor, ok, son un grupo muy grande, muy extenso, con el cual es muy difícil trabajar porque no hay esa interacción, si fuera un grupo más pequeño y sobre todo en esa modalidad, ¿no? Que de alguna manera no nos permite tener una comunicación más directa como si fuera presencial. Que también es claro que yo veo muy difícil que podamos regresar por lo menos otros 2 cuatrimestres. Vamos a estar hasta que no estemos vacunados, hasta que no estén vacunados la mayoría. Entonces, pues tendremos que ir buscando la manera de que sea más fácil para todos. ¿Sale? Ok. Seguimos. Vámonos, Buenas tardes, maestra. Nosotros vamos a presentar a María Montessori, mi compañera María Belén Montes González y su servidora Jessica Seno Sánchez. Ok. María Tecla Artemisa Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia. A la edad de 12 años se mudó a la ciudad de Roma. Estando ahí mostró un interés y una habilidad por las matemáticas. María Montessori se inscribió en una escuela técnica de ingeniería donde solo asistían hombres. Ella fue una de las pioneras en estudiar, en tener la oportunidad de estudiar. O sea, acuérdense que antes la educación solamente se les daba a los hombres porque las mujeres tenían que dedicarse a la casa, al hogar, a los hijos y bla, 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 ¿no? Muchas limitaciones que teníamos. En realidad las mujeres tenemos cierto poder, tenemos como 63 o 64 años, 65 cuando mucho, en que la mujer en México vota y en muchas partes del mundo. ¿Le seguimos? Un año después surgió su inquietud por estudiar medicina, aún ante la negativa y el rechazo inicial del director, de su padre, ya que su padre quería que fuera maestra, y sus compañeros, quienes consideraban que la carrera la podían ejercer solo hombres, con la cual decidió abandonar la ingeniería e iniciar los nuevos estudios a los 22 años. En la época que vivió María Montessori, la medicina estaba fuertemente interesada en encontrar tratamientos e incluso una cura a algunas condiciones como la sordera, la parálisis, la discapacidad intelectual, etc. Pero lo que María Montessori observó mientras trabajaba con niños y niñas con dichas condiciones fue que lo que necesitaban realmente no era la medicina, sino la pedagogía. Porque al final era la idea que ella tenía de esto, ¿no? Que ella lo que siempre quiso fue trabajar con niños. ¿Alguien vio su película, la que les dejé que vieran? Ok, chicos, es cuando les diga que vean una película, si volvemos a trabajar en el futuro, véanla porque de alguna manera la vamos a ir retomando. Ok, seguimos. Seguimos. En 1896, por la Universidad de Roma, a los 26 años, María Montessori se convirtió en una de las primeras mujeres médicas de Italia. El ministerio Guido Baselli le encargó que diera un curso a las maestras de Roma sobre la educación de este tipo de alumnos, curso que se transformó después en una escuela magistral ortofrénica dirigida por Montessori durante 2 años. Ok, ¿a quiénes les iba a dar clase ella? En especial, ¿a quién les iba a dar clase? A niños con discapacidad. No, no eran Ahí niños con en la escuela, en el Guido Baselli le daba clase a las maestras, y en la escuela magistral ortofrénica yo investigué que era una escuela donde se les daba, asistían niños con discapacidades. Ok, no eran con discapacidades, eran niños diferentes porque a los niños antes no se les consideraba como alguien importante. Daban por hecho que al crecer, eran como adultos chiquitos,
y que al crecer pues se incorporaban a la vida. Piaget fue uno de los primeros que se empieza a dar cuenta de cómo es que los niños se empiezan a desarrollar o cómo es que los estadios se van clasificando. Los niños a los que ella les enseñaba o eran niños muy inquietos, como lo sigue habiendo hasta hoy en día, o eran niños muy marginados, o sea, muy marginados, que eso era a los que ella realmente los consideraban como especiales, pero no eran niños discapacitados, eran niños normales, con algún problema de aprendizaje. Ok, seguimos. Después se marchó a Londres asistiendo a cursos de filosofía en la Universidad de Roma, convencida de que la educación del niño había de tener su primer y esencial fundamento en el conocimiento científico. Ok, María Montessori, no sé si investigaron en su biografía. Ella se enamora de un investigador, porque eran un médico investigador, del cual se enamora y se embaraza. Embarazarse en aquella época sin estar casados, porque el doctor no le responde, entonces regresa a Italia, donde deja a su hijo con su mamá y después al niño lo manda a una especie de un orfelinato. Entonces hay una incongruencia por parte de María Montessori, porque le interesaban demasiado los niños, sin embargo, por los prejuicios de la sociedad y que lo que van a decir y que no voy a poder hacer cosas que yo quiero hacer, porque ella amaba mucho la investigación a los niños, ella abandona a su hijo con una familia, o que sí le daba a lo mejor los recursos, pero en realidad fue una mala mamá, no por el qué dirán, por la sociedad. Entonces tuvo que ocultar su embarazo, tuvo que ocultar todo esto, y lo que les decía, hay una incongruencia. Amo a los niños, pero no educo al mío, no atiendo al mío, no protejo al mío. Entonces, de hecho, cuando ven la película, como que hay esa incongruencia. Ojalá lo puedan ver, está en YouTube, no me acuerdo si se llama La vida de María Montessori o algo así, que tarda la película 3 horas, a lo mejor está medio cansadona, pero eso les va a dar una idea más clara de cómo es que inicia la educación activa en el mundo. Ok, seguimos. Cuando estuvo en Londres, cuando viajó a Londres, se puso en contacto con Jean Itard y Edward Seguin. En aquella época ellos eran conocidos en el ámbito de la psicología y en casos de niños con retrasos mentales. Jean era médico pedagogo francés, y Edward era médico y trabajó con niños mentalmente discapacitados, que tanto en Francia como en Estados Unidos. Ok. Porque siempre ha habido niños discapacitados, pero acuérdense que antes a los niños discapacitados definitivamente no los consideraban, es más, los segregaban. Y eso lo pueden ver en la película de Mi pie izquierdo. Seguimos. María Montessori tuvo la oportunidad de crear su propio centro educativo en enero de 1907. Inauguró en Italia la primera casa de bambini. Bambini es niño en italiano. Sí, prestó especial atención a cómo el ambiente estaría preparado. Asimismo, diseñó material pedagógico adecuado a las edades y los periodos sensibles de los niños. La conclusión que tuvo María Montessori es A ver, que... regrésate a la... Ok.
En la escuela activa y en la escuela Montessori, como le llaman hoy, ¿alguien ha ido alguna vez a alguna escuela Montessori? Ok, bueno, para prepararse para ser guía Montessori es completamente diferente a cómo es la educación tradicional. A ver, Aime. Es que a mí sí me tocó ir a visitar una escuela Montessori. Ok, a ver, compártenos cómo es una escuela Montessori. La verdad es muy diferente a las escuelas normales, por decirlo así. Tradicionales. Por lo que yo vi, ¿mande? A las escuelas tradicionales, ¿no? Ajá, o sea, es como más con materiales, con actividades, como que refuerzan mucho, o sea, le ponen mucha atención a los niños, o sea, como que hacen mucho hincapié a las cosas y son muy como innovadores, por decirlo así. Y autosuficientes, los enseñan a prepararse su comida, los enseñan a levantar, los enseñan a hacer muchas cosas para ser autónomos. Sin embargo, Ajá. me parece que esto funciona bien en el preescolar. Hay primaria y ahí se acaba. No hay secundaria, no hay bachillerato, no hay universidad. Cuando los niños están acostumbrados a ir a la escuela activa, como son las Montessori, y salen de la primaria y se van a una escuela tradicional, genera mucho conflicto en los niños. Entonces, lo que necesitamos hacer es combinar la escuela tradicional con algunas de las ideas de las escuelas Montessori, porque es completamente diferente la mecánica de enseñar. Okay. En la escuela activa los enseñan a razonar mucho, a elegir lo que quieren hacer ese día, a ser autónomos, a tomar sus propias decisiones. Eso está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay una continuidad? Porque ya no aplicaría, porque eso se debe enseñar en el preescolar y a lo mejor ir poco a poco eliminándolo del primero al tercer año de primaria. Porque si no después, de verdad, los chicos que estudian en Montessori se convierten en unos desadaptados, con muchos problemas y con muchos conflictos para socializar con el entorno que no ha estado junto con ellos. No sé si me expliqué. ¿Alguna duda? ¿Alguna, chicas? Jonathan. Ok, al que no me conteste hoy y el miércoles cuando les pregunte algo, no les voy a poner calificación. Ok, Jonathan, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Sí me Ok, escucha? a ver, cuéntame, ¿qué les acabo de explicar? Sobre las escuelas de María Montessori, que si alguna vez hemos tenido la oportunidad de ir a alguna de ellas, y que pues la escuela tradicional, que es muy diferente, donde en ese tipo de escuelas de María Montessori, Ok, que no es, que todo es muy, muy, muy diferente. ¿Y ya? ok, bien. Seguimos, Belén. Fue exiliada en 1933. María Montessori, en donde vivió en España, en Holanda y en la India. En estos países desarrolló diversos programas de formación destinados a nuevos docentes, en la cual llevó a profundizar en los temas educativos relacionados con la paz. Fue nominada con los Premios Nobel de la Paz en 3 oportunidades. En 1947 regresó a Italia. A ver, permíteme. Ella hizo muchos aportes a la educación. Fue grandemente elogiada. Sin embargo, pues hay una dicotomía en su proceder, porque hizo a un lado lo que es verdaderamente importante
y se concretó a hacer aportaciones, que no buscó el equilibrio. No es que esté mal lo que haya hecho, simplemente que a veces tenemos que aprender a tomar decisiones adecuadas para no tener que lidiar con consecuencias negativas, porque a ella toda la vida cargó con esa culpa. Y seguimos. En 1947 regresó a Italia. Su método ya era reconocido mundialmente y la recibieron con honores. El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. La conclusión a la que llegó Montessori fue que la educación es el único camino para construir la paz. El único camino para construir la paz. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, Lucero Tenidas. Pues en cierta parte sí, pero pues también Casi no te el escucho. ¿Ya me escucha? Ya. Perdón. Bueno, sí siento que viene de la educación, pero también viene desde casa, ¿no? También en cómo los padres eduquen a los hijos es como el primer paso para fomentar la paz. Si le enseñan los valores, yo creo que se enseña desde el hogar. Ok, ahí radica el germen de la tragedia del éxito de crear personas comprometidas y responsables. Y responsables, no responsables, irresponsables de lo que van a hacer, ok. Si nosotros como docentes no les vamos enseñando a que tienen que desarrollar un proyecto de vida, aunque sean chiquitos, con eso les vamos dando también muchas herramientas para que visualicen cómo me quiero ver en 1, en 2, en 3, en 20, en 50 años, ¿no? Entonces, María Montessori es muy nombrada porque en todo el mundo hay escuelas Montessori. O sea, desde mi muy particular punto de vista, me parece que tendríamos que hacer algunas adaptaciones. Pero bueno, las personas, las maestras, las guías que les llaman, son completamente, tienen otra mentalidad y otra perspectiva. Ok, seguimos. Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados que brindan las llaves para explorar el mundo y para desarrollar habilidades cognitivas básicas. La libertad y la autodisciplina hace posible que cada niño encuentre actividades que dan respuesta a sus necesidades evolutivas. Además, mandó a hacer muebles al tamaño de los niños, lo que en ese momento resultó bastante innovador, y contrató a una profesora como asistente. Juntas comenzaron trabajando con alrededor de 50 niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y solidaridad. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable de su propio aprendizaje. Ok, los materiales aportan mucho los materiales de la escuela Montessori, porque los hace razonar mucho, ¿ok? Dice la libertad y la autodisciplina. Ok. O sea, tenemos que dar libertad, ok. Soltar y a ver, o sea, suave pero firme. Dejamos y restringimos un poco, pues es una manera de decirlo. ¿Por qué? Porque a los niños les tenemos que poner límites, no les tenemos que dar una libertad absoluta de hacer lo que quieran, porque entonces van a caer en el berrinche y en algunas cosas que no queremos que caigan, chicos, ¿sí? Porque seguimos. Existen 4 principios básicos del método Montessori. El primero es la mente absorbente, que compara la mente de los niños con una esponja, ya que dice que los primeros años de vida los niños absorben todo lo que les rodea y lo interiorizan. Señala que a diferencia de las esponjas... A ver, hasta aquí, ¿vas a hacer algún comentario de esto? Agregar un poco más.
Ok, a ver. Señala que a diferencia de las esponjas, la mente del niño tiene una capacidad infinita de aprender y que el conocimiento entra en su cabeza con el simple hecho de vivir. Ok, en el niño pequeño, porque lo estamos dejando que experimente. Después vamos a ir regulando todo eso que absorben para que pueda analizar y que pueda utilizar en el futuro, ¿no? Ok, su mente, que es una tabula rasa, empieza a absorber. Y si se dan cuenta, son como que las mismas ideas expuestas de diferente manera. Ok, seguimos. La siguiente es los periodos sensibles, que son periodos en los que los niños tienen mayor capacidad de adquirir un conocimiento o habilidad particular. Puede variar en cada niño, pero una vez que pasa esta etapa ya no hay oportunidad de volverlos a vivir. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que al niño le tenemos que enseñar en su momento, en el momento que le toca aprender algo, hacerlo, porque si no, se va a desfasar y puede haber un retraso madurativo con relación a lo que le queremos enseñar. Y retomo el ejemplo del niño de la selva, que él aprendió a hacer otras cosas y no adaptarse a la sociedad que lo encontró después y lo quiso incorporar. A los niños, o sea, lo más importante de la vida, de los aprendizajes, de las reglas, de los límites, se aprende de los 0 a los 9 años. ¿Por qué? Si en ese tiempo no trabajamos límites y reglas y lo que queremos que realmente aprendan, que va a ser importante para su vida, cuando llegan a la pubertad o llegan a la adolescencia, hay una rebeldía natural que entonces ya no van a querer acatar. Entonces, el trabajo pesado de los padres y de los docentes es de los 0 a los 9 años, es decir, al tercero de primaria. Seguimos. El ambiente preparado. El ambiente debe ser organizado cuidadosamente para el niño de manera que pueda crecer y aprender. Debe estar preparado de manera tal que desarrolle en el niño la parte social, emocional y necesidades morales, pero también que satisfaga su necesidad en el orden y la seguridad en el conocimiento de que todo tiene su lugar apropiado. Ok. Acuérdense que el ser humano se desarrolla en los 4 ámbitos, o sea, biopsicosocial, espiritual. Eso hace que una persona se conforme de manera completa. Entonces, tenemos que enseñarlo a socializar, tenemos que tener una persona mentalmente sana, tenemos que tener una persona espiritualmente sana también, ¿no? Y socialmente capaz de adaptarse a la circunstancia que esté viviendo. Y seguimos. Y por último, el rol del adulto, que el adulto es el puente entre el niño y el ambiente preparado y su meta es ayudarlo a ayudarse. El niño debe estar libre, moverse y experimentar en el ambiente. El papel del adulto es únicamente señalar directrices. Ok, si pueden sacarle una fotografía, un screenshot a esta diapositiva, porque muy seguramente lo van a seguir utilizando. Ok, Erickson, ¿cuántas etapas tiene de su desarrollo? El desarrollo del ser humano. 8. 8. Ok. Para Freud, ¿cuántas? O sea, para Freud son 5 etapas. Para Piaget son 4. Para Vygotsky, que son los que más aportaron a la educación, el adulto es determinante en la vida del niño. ¿Por qué? Porque él es el que de él va a aprender. De ahí cuando dicen que el ejemplo arrasa con todo lo que puedas decir, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante, que lo van a seguir viendo más adelante y que de alguna manera estoy tratando de que tengan una pequeña introducción a lo que van a ver. Seguimos.
Tenía ventajas y desventajas. El niño es lo más importante. El desarrollo del niño es según su propio ritmo. No incita a la competencia entre compañeros. El aprendizaje es individualizado. La guía o la maestra utiliza diferentes actividades educativas de modo que nadie esté haciendo lo mismo. Estas consisten en dibujar, cantar, experimentos, uso de imágenes, banderas de los países, rompecabezas y el uso de las láminas. Se utiliza la observación del niño a base de su trabajo método científico. Ayuda a crear una toma de conciencia de las necesidades de los demás, puesto que fomenta a los niños mayores a ayudar a los pequeños. Las desventajas puede crear preocupación en los padres, lo que requiere que reciban alguna formación acerca del método. Los problemas de adaptación al nuevo sistema por parte del niño requiere que los padres refuercen en casa la experiencia Montessori de su hijo. Los padres deben hacerse accesible al niño en casa todo lo que se va utilizando día a día. Ok, entonces hablamos de que a lo mejor yo, papá, tengo que invertir mucho dinero o hacer adaptaciones a la casa para que el niño pueda desarrollarse y seguir el método. Entonces, ahí es donde tenemos que ir buscando el equilibrio, ¿no? Con los recursos que tengo, ¿cómo puedo adaptarlo? Ok. Hoy en día los papás pues no tienen mucho tiempo de ponerse a ver qué te dejaron de tarea o qué esto. Sin embargo, los papás tratan de ayudar a sus hijos, pero si vienen cansados del trabajo, muchas veces son ellos los que les hacen las tareas o los trabajos, ¿no? Que la ventaja de que es individualizado, que cada quien elige qué es lo que quiere hacer ese día. Ok, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, porque entonces al niño no se le enseña a trabajar en equipo, a lograr un objetivo. Una de sus ventajas más grandes es la toma de conciencia y la toma de decisión. Es decir, quiero hacer esto por eso y por esto y por esto más. Ok, aquí se invierte la parte de que el alumno es la parte más importante, que es parte de lo que hoy en día se está llevando a la práctica. El alumno, chiquito, mediano, grandote, es la parte más importante con la que tenemos que trabajar. Entonces sí sigue vigente. Desde mi punto de vista hay que hacer algunas adaptaciones en todos los sentidos. Ok, seguimos. No te escucho, si es que cerraste tu micrófono. Existe una estimulación sensorial. La estimulación sensorial consiste en todos los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, mediante estímulos y actividades significativas controladas por la maestra o una terapeuta, dejando al niño libertad para explorar y descubrir. Ok. Esto es lo que lo que hoy en día tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Hay estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza. También con lo que hoy también llamamos inteligencias múltiples. Que estos fueron algunos autores que ya más adelante desarrollaron estas nuevas técnicas. Sin embargo, lo que les decía, tenemos que conocer la historia para poderla actualizar y para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Ok, seguimos. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y ya nada más quedarían se las acabó. preguntas. Ok, bien. ¿Quién más falta? A ver, les cedo la pantalla para que puedan compartir. Está todavía
O sea, Rousseau, que no estaban las personas, ok. Y lo de los jesuitas. Porque tengo entendido que creo que la chica de jesuitas, ella no va a estar porque está enferma. Entonces, para que la compañera que le tocó lo presente. A ver, ¿quién dice yo? Y la presentación de María Montessori, ¿me la puedes volver a reenviar, por favor? Sí, maestra, ahorita se la mando. En el grupo la mando a usted. Mándamela a mí. Gracias. Ok, ¿quién dice yo? Profa. Mándeme. Mande. Ah, Ok. yo puedo pasar después. ¿Eh? Ah, que sí, yo podría pasar después. Después, ¿cuándo? Si ya no tenemos mucho tiempo. Ah, bueno, es que a mí me toca exponer solo porque ve que mi compañera está enferma. Enfermo. Ok, es lo de los jesuitas, ¿no? Sí, Ok, entonces terminamos con esta y luego sigues tú. gracias. Ok, seguimos. Sí, a ti. ¿Ya se ve? Levanten su manita a las que les falta presentar, por favor. Marisela. Marisela, ¿qué te tocó? ¿Qué autor te tocó? Juan Luis Vives. Ok. ¿Alguien más que falte? Anaí. ¿A quién te tocó? Con Yasmín González Venegas. ¿Quién te tocó? Creo que era Joan Etziel, creo. ¿Con qué? Espérame, veo el nombre. Nada más hay un John Locke, ok. Rousseau, Platón, Pestalozzi, De Crowley, Montessori, Juan Vives, John Locke, jesuitas y Eduardo Cleparey. Ok, ¿ya tienes? Ok, Me podemos tocó, empezar. ¿Quién? me tocó de Joan, de Pestalozzi. Ah, Pestalozzi, ok. Ok, bien. Ok, empezamos, Diana Laura y Brenda. Buenas tardes. Nosotras nos tocó Edward Cleparet. El equipo está integrado por Ajá. Diana Laura y su servidora. Ok, gracias. Edward Cleparet nació el 24 de marzo de 1873 en Ginebra, Suiza.
Muere en Ginebra, Suiza, el 29 de septiembre de 1940. Fue neurólogo, pedagogo y psicólogo infantil. ¿Haz la siguiente? Ok. ¿Te dan cuenta? Más o menos todos tienen el mismo perfil, que son o médicos o neurólogos y psicólogos sin tener mucha carrera en realidad, porque acuérdense que muchos aprendían de la marcha o con algunos cursos pequeños ya se volvían especialistas. Hoy en día tenemos que estudiar mucho para poder llegar a ser un especialista de algo. Antes había un médico y un médico era general y hoy en día hay especialistas para muchas cosas. Por ejemplo, del corazón, para el corazón de esto, el corazón del otro, el corazón de aquello, para los ojos, para la retina, para el glaucoma, dentro de un solo órgano hay muchas especialidades. Cosa que mejor, porque de alguna manera se sabe un poquito más de la situación. Dentro de la psicología hay psicólogos educativos, psicólogos clínicos, psicólogos comerciales, psicólogos para recursos humanos, para los comercios, ¿cómo vamos a desarrollar la psicología de los comercios? ¿Cómo vamos a poner las cosas para llamar la atención, ¿no? Entonces, de cada carrera siempre va a haber muchos especialistas. Como pedagogos, como maestros, como profesores, están los que se especializan en historia, en matemáticas, en geografía, en bla, 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 bla. Y los que se especializan en niños pequeños, en dar clases en primaria, en secundaria, en universidad. Y dentro de la misma carrera de pedagogía hay muchas especialidades también. Entonces, de alguna manera, todos más o menos hablan de lo mismo. ¿Sí se dan cuenta que todos más o menos es el mismo concepto que tienen que ver? Porque seguimos. Cursó sus estudios en Suiza, Alemania y Francia, en donde estudió ciencia, medicina y psicología. Regresó a su ciudad natal, donde inició su trayectoria pedagógica en la Universidad de Ginebra, de lo que llegó a ser catedrático de la Facultad de Psicología. Okay. Siguiente. Pues son ustedes las que le están cambiando, ¿no? No, sí. Bueno, uno de sus aportes fue que en 1926 escribe la introducción del libro 5 lecciones de psicoanálisis de Freud. Junto con su primo Flournoy, fundó la primera revista francesa de psicología, Archives de Psicología. Archivos de psicología. Archivos de psicología. Archivos de Psicología. Fue cofundador de la Oficina Internacional de Educación, UNESCO. Ok. Su experimento neurológico. Este experimento fue realizado por Edward Claparède. Demostró que en los casos de las personas con pérdidas de memoria recientes son capaces de conservar el recuerdo de un acontecimiento doloroso. Él hizo un experimento con una de sus pacientes que no podía formar nuevas ideas. Cada vez que asistía la mujer al consultorio, él tenía que explicarle quién era y por qué la estaba tratando. Un día Claparède la saludó como normalmente la saludaba, pero en sus manos, en la palma de sus manos, tenía como un alfiler, que al momento de estrechar la mano, pues a la mujer le picó. Esta no pude recordar, pero al día siguiente que asistió a su consulta, ella ya tenía ese recuerdo y tenía el miedo de que algo le iba a pasar, pero no recordaba por qué. Okay, ¿se acuerdan de la película Una con Drew Barrymore? Que y Adam Sanders, que todos los días tienen que recrearle todo lo mismo porque había sufrido un accidente muy fuerte. ¿Alguien la vio? No me acuerdo cómo se llama la película, pero creo que es como si fuera la primera vez, ¿no? Como si fuera la primera vez, exactamente, como si fuera la primera vez. Entonces, enfrentarla hasta que de alguna manera se da cuenta ella que todos los días le están diciendo lo mismo, ¿ok? Porque había una falla en su cabeza, ¿no? De ahí que por eso los golpes que sufre uno en la cabeza
tiene uno que estar muy atento y estar en observación mucho tiempo, porque muchas veces esos golpes a la larga traen consecuencias, ¿no? Hoy en día los neurólogos ya son unos eruditos y unos súper sabios por tantas herramientas de las que se auxilian, ¿no? Como por ejemplo hacer una resonancia magnética o una tomografía, lo que le llaman el tomografía, lo que le llaman el tomografía axial computarizada, en el que podemos a través de esas herramientas poder determinar en dónde exactamente está el mal. Todo esto en aquella época pues no existía, ¿no? Sin embargo, tenemos que conocer un poco lo que ellos hicieron. Adelante. Bueno, Edward nos da 10 leyes de la conducta. La primera es la ley de la necesidad. Toda necesidad tiende a provocar las reacciones apropiadas para satisfacerlas. Edward afirma como consecuencia de esta ley que la actividad siempre está suscitada por una necesidad. Los dos, ley de la extensión de la vida mental. El desarrollo de la vida mental es proporcional a la de... perdón. La dispersión existente entre las necesidades y los medios de satisfacerles. Ley de la participación de la conciencia. El individuo participa conscientemente en un proceso. Cuanto más tarde implica el uso automático de este comportamiento. 4. Ley de la anticipación. Toda necesidad que por su naturaleza corre el riesgo de no poder ser inmediatamente satisfecha aparece anticipadamente. 5. Ley del interés. Toda conducta está dictada por un interés, es decir, toda acción consiste en alcanzar el fin que nos importa en el momento considerado. Ok. 6. Ley del interés momentáneo. Esta ley se refiere a la ocurrencia simultánea de varios intereses en un mismo sujeto. Sin embargo, sigue la línea de su mayor interés, o sea, que realiza la situación que más le interesa. 7. Ley de producción del semejante. Esta ley explica una situación realmente angustiosa en que incurrimos cuando se presentan circunstancias sin parecido con nuestra experiencia pasada. 8. Ley del tanteo. Cuando la situación es tan nueva que no evoca ninguna asociación de semejanza o cuando la repetición de la semejanza es ineficaz, la necesidad provoca una serie de reacciones de rebusca, acciones de ensayo o de tanteo. Ley de compensación. Cuando el equilibrio perturbado no puede rehacerse por una reacción adecuada, se compensa por una reacción antagónica, es decir, una reacción contraria de la desviación que suscita. Y 10. Ley de autonomía funcional. Un ser animal constituye en cada momento de su desarrollo una unidad funcional. Esto quiere decir que sus capacidades de reacción están sujetadas a las necesidades que tienen. Ok. ¿Qué hacen, por ejemplo? Vamos a poner un ejemplo. No tienen agua y ya llevan 3 días sin bañarse. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? O por alguna causa que estén enfermos no se pueden bañar o alguna cosa que siempre pasa, ¿no? ¿Qué piensan cuando saben que se tienen que bañar? ¿O qué sienten? De que no hay agua y me tengo que bañar. A ver, chicas, alguien que me diga. Nos podría dar como ansiedad saber que no podemos bañarnos a pesar de que queremos y pues ya lo necesitamos de cierta manera. Ya urge, ¿verdad? Pero ¿qué harías para resolverlo? ¿Qué harían para resolverlo? O sea, me tengo que bañar porque me tengo que ir a trabajar. ¿Qué harían? A ver, Evelyn. Pues, si no hay agua, en general en mi casa, y si tengo unas toallitas
de bebé y todo eso, pues, me baño y hay shampoo seco para el cabello y ya, Ok. ya. Ok, o nos damos un baño de avión, ¿no? Agua, alas y motor nada más. O ponemos a calentar en la estufa agua de garrafón. Ok, buscamos cómo resolverle porque tenemos la necesidad de bañarnos. Ok, ¿qué pasa cuando se nos va el camión, el transporte? Y tengo que llegar a la escuela, al trabajo, a la cita, donde vaya yo, busco, pido un taxi, si tengo dinero, o me voy corriendo, o me cuelgo de polizón en algún otro transporte, o pido ayuda, o pido un ride, ¿no? Si no hay necesidad, no hacemos nada. Seguimos pensando que que pues ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué? Entonces, si hay una necesidad, nos va a mover a buscar la solución, que finalmente eso se transforma o se traduce en inteligencia, ¿no? Y cada una de estas leyes que está promoviendo este hombre son las que de alguna manera hoy en día las manejan otros teóricos con otros nombres. Ok, seguimos. La educación funcional, la educación activa, es la tendencia que optaron los pedagogos de aspecto progresista. Sus características son contrarias a la educación tradicional, criticando así el formalismo, la competitividad, el autoritarismo y los métodos pedagógicos de memoria utilizados en el sistema educativo tradicional. Por tanto, el sistema de aprendizaje activo propone un enfoque completamente diferente, basado en la práctica, participación, iniciativa, motivación, enseñanza y educación. Ok, y si se dan cuenta, todos los teóricos de antes coinciden en esto, ¿no? Que tiene que ser práctica, que tenemos que llevar a la práctica y no nada más ser teórico, que el enfoque tiene que estar basado en el alumno, en el que está aprendiendo, que tienen que participar, que tiene que ser activa, que tiene que motivarlos a querer hacer, a querer aprender. Y la didáctica, que son las estrategias que se van a utilizar para que el chico aprenda, son determinantes para que el aprendizaje realmente sea significativo. Ok, adelante. En 1931 publica su obra titulada La educación funcional, donde impone las grandes leyes de la conducta humana y relaciona la importancia que imparte la inteligencia, la voluntad y la motivación en el crecimiento educativo del individuo, con la finalidad de establecer 3 fases en el desarrollo pleno de la educación funcional. 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? En la siguiente diapositiva. Bueno, las 3 fases de desarrollo pleno de la educación funcional son las siguientes. En primer lugar, busca ubicar al estudiante dentro de un contorno o un entorno. La segunda sería que estimula el interés. Y la tercera, que se transmiten los conocimientos para conseguir la satisfacción del estudiante. Estas son las 3 fases del desarrollo. Ok, me detengo aquí. Esto es lo que hoy en día busca la SEP hacer con los estudiantes de ahorita. Y entonces nos damos cuenta que venimos arrastrando un desfase y un no ponernos de acuerdo como nación, como país, como ciudad, como mundo en cuanto a la educación, porque al final eso es de lo que venimos careciendo, que no está la educación de acuerdo a las necesidades del pueblo. Y ya desde hace, ¿cuántos años? Cientos de años que están buscando que las cosas se modifiquen y se cambien y que el aprendizaje se centre en el alumno y no en el maestro, porque realmente el que tiene que desarrollar todas esas habilidades, pues es el alumno. ¿Sí? Ok, le dejamos hasta aquí, Brenda, y empezamos con la diapositiva 9.
con la diapositiva 9 de Escleparey, ¿verdad? El día miércoles. Y terminamos con los que nos faltan. Y acuérdense que les voy a calificar con esto. Hay quienes no participaron porque su teléfono falló, porque se lo sacaba, porque no sería su micrófono. Entonces, mándenme lo que les pedí y para que yo les pueda poner su calificación. Yo no quiero complicar la existencia, no voy a reprobar a nadie, pero sí es importante que me manden toda esta información. ¿Estamos? ¿Quedó entendido? Necesito que me manden entre hoy y el miércoles a más tardar esto que les pedí de qué calificación me merezco, qué aprendí, qué calificación le doy a la docente y qué cosas puedo para que la docente mejore. ¿Sale? ¿Entendieron? Sí, Miss. Ok, gracias, chicas. Pórtense bien. Igual, Miss, hasta luego. No, yo no me voy a portar bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestra.